Capítulo 2. Los años que cambiaron el mundo. Contenido: Napoleón, España, la sociedad de principios del siglo XIX en Europa. Todo empieza con la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. El pueblo de París se lanza jubiloso a las calles mientras una noticia se extiende. La Bastilla ha sido tomada. La siniestra fortaleza, símbolo de la represión del rey y la nobleza, donde purgaban sus penas arbitrarias quienes osaban rebelarse, ha caído en manos de los ciudadanos de París, que, hartos de penurias y privaciones, la han asaltado con fusiles, una fecha que será jornada de afirmación popular contra la reacción a lo largo del siglo siguiente y que se constituirá en la fiesta nacional francesa. Una fortaleza que será derruida como muestra de que se puede acabar con el poder feudal y en cuyo solar se construirá la Plaza de la Bastilla, lugar de concentraciones populares y símbolo del poder del pueblo. A finales de agosto se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece la igualdad y la libertad de todos los hombres, la separación de los poderes y la soberanía popular. Es la certificación de que unos nuevos tiempos empiezan a ver la luz. En octubre comienza a funcionar la nueva Asamblea Nacional, donde surgen las primeras disputas políticas en el sentido moderno. Los diputados defienden posiciones diferentes respecto a los temas candentes, dando lugar a dos grandes tendencias: los girondinos y los jacobinos. Además de ellos están los exiliados, partidarios de la vuelta a la monarquía absoluta. Estos conspiran contra el nuevo poder, ayudados por las potencias extranjeras, y a veces cuentan con el apoyo de los campesinos, lo que da lugar a sublevaciones armadas que son sofocadas con rapidez. Pero, salvo esos casos aislados, las clases populares se sienten unidas a la revolución, en la que ven la defensa de sus intereses y una oposición a la nobleza que, ayudada por ejércitos extranjeros, amenazaba a Francia. Por eso, el pueblo parisino asalta la residencia del rey y constituye la Comuna, gobierno revolucionario dirigido por los jacobinos, que presiona a la Asamblea para que sea severa con los enemigos de la revolución, lo que pone en marcha la guillotina. A la vez, destituye al rey y convoca nuevas elecciones. La convención elegida inicia el juicio contra el antiguo monarca, que será declarado culpable y cuya cabeza cortará la guillotina en 1793. Se hacen con el poder los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, e intentan que los cambios no se detengan en el aspecto político, sino que lleguen a todas las esferas humanas y sociales. Se abolen todos los derechos feudales y en muchos casos se reparten las tierras de los nobles y de la iglesia. Se racionaliza la religión, se plantea la educación como un derecho de todos. Se moviliza al pueblo para formar un ejército que defienda la revolución, con sus jefes elegidos por sus miembros. Se decide poner a punto un nuevo sistema de medidas y se cambia el cómputo del tiempo y hasta el nombre de los meses. También se reprime duramente a los enemigos, supuestos o ficticios, por diferencias políticas. La guillotina, invento humanitario, entre comillas, de la revolución para hacer sufrir menos a los condenados, funciona sin descanso y da lugar al período llamado
del terror, lo que se consigue mediante el ejército de la alianza de los burgueses y el pueblo llano, los llamados sans-culottes, es decir, sin calzones, pobres, es organizar un Estado centralista y democrático, y en el plano militar algo más que resistir a los ataques de todos los gobiernos reaccionarios europeos. El 9 de Termidor de 1794, Robespierre y sus partidarios fueron detenidos y a su vez guillotinados. Es la llamada reacción termidoriana, en la que se ponen en marcha instituciones más moderadas que dan lugar al período del Directorio que durará 10 años. Durante ellos hubo continuos disturbios e inestabilidades sociales como consecuencia de la escasez de bienes de primera necesidad, resultado en parte del cerco y la enemistad del resto de los países europeos. Pero en el exterior hubo diversas campañas del ejército francés, sobre todo en Italia y en Egipto, dirigidas por un joven militar, Napoleón Bonaparte, que contribuyeron a asentar a Francia en el terreno internacional y que a su vez le dieron prestigio en el interior. A finales de 1799 se produjo el golpe de Estado del 18 Brumario y se nombró a 3 cónsules para que se hicieran cargo de la gobernación del país. Uno de ellos fue Bonaparte, que comenzó siendo el hombre de fuerte del trío y poco a poco se hizo con todos los resortes del poder, hasta llegar a coronarse emperador en 1804 a los 35 años. El sistema métrico. En una de las primeras sesiones de la Asamblea Francesa, el 8 de mayo de 1790, se trató el tema de la creación de un nuevo sistema de pesos y medidas que acabase con el descontrol existente. Muchas medidas no tenían relación lógica entre ellas, abundaban las unidades de medida locales que dificultaban las relaciones económicas, y que, con el espíritu de fraternidad que animaba a los diputados, sirviera para todos los países del mundo. Se decidió consultar a la Academia de Ciencias su opinión, y ésta nombró una comisión formada por científicos famosos como Borda, Laplace, Lagrange, Monge, Condorcet, que emitió un veredicto. En él se inclinaba por el sistema decimal para los múltiplos y divisores, y como unidad de medida de longitud se decidió por la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Sin embargo, medir con precisión la longitud de ese meridiano entrañaba bastantes dificultades. La primera era la elección del meridiano que se quería medir, que recayó por complejas razones, unas científicas y otras no tanto, en el que pasa por Dunkerque, en el Canal de la Mancha y Barcelona. Los trabajos de medición, realizados por medio de triangulaciones, tuvieron que afrontar diversas vicisitudes derivadas de la borrascosa situación política y militar de aquellos años, y se realizaron en parte en España. Culminaron con la proclamación del metro como unidad de medida por la ley del 19 de Frimario del año octavo, 10 de diciembre de 1799, firmada por Napoleón. Aunque la aceptación del nuevo sistema métrico decimal no fue rápida en ningún país, puesto que tiene que oponerse a las costumbres establecidas, poco a poco se adoptó en todo el mundo y hoy constituye el método de medida universal, con la excepción de algunas medidas sajonas que perviven en determinados ámbitos, barriles de petróleo, pulgadas, etc. En el caso de España, se implanta por Real Orden del 15 de abril de 1848. Se declara obligatorio en la enseñanza a partir de 1852, en las dependencias del Estado en 1853 y para todos los españoles en 1860. En la actualidad se está plantando un corredor verde de árboles a lo largo del meridiano entre Dunkerque y Barcelona para conmemorar el bicentenario de estos trabajos.